Siempre adoré a mis abuelos. Recuerdo que cuando era niña, sus visitas eran como una bocanada de aire fresco. Ellos vivían en una casa antigua, grande y llena de encantos, situada en un pequeño pueblo alejado del bullicio de la ciudad. De niña, esa casa me parecía mágica. Los techos eran muy altos, las vigas de madera crujiente y los jardines que la rodeaban me hacían sentir que estaba en otro tiempo, en un lugar de cuentos. Pero con el tiempo, la magia de la casa comenzó a desvanecerse y la realidad oscura que ocultaba empezó a manifestarse. Mis visitas a la casa de mis abuelos se hicieron menos frecuentes a medida que crecí, y cuando llegué a la adolescencia solo iba a verlo durante mis vacaciones. Mi abuelo, una vez un hombre fuerte y lleno de energía, comenzó a mostrar signos de demencia. Al principio eran cosas pequeñas, olvidaba dónde había dejado las llaves o confundía nombres, pero con los años su condición empeoró. Mi abuela, una mujer siempre dura y severa, parecía perder la paciencia con él a diario. Cada vez que los visitaba, los encontraba discutiendo. Era doloroso verlo así. Mi abuelo ya no era el hombre alegre que me levantaba en brazos cuando llegaba corriendo por el jardín. Se había vuelto irritable, desconfiado y a veces incluso agresivo. Mi abuela, por otro lado, parecía agotada, no solo física, sino emocionalmente. La enfermedad de mi abuelo la había desgastado y aunque trataba de ocultarlo, podía ver en sus ojos una oscuridad que nunca antes había notado. Recuerdo una tarde justo antes de mi último año de universidad cuando fui a visitarlos. Mi abuela me recibió en la puerta con una sonrisa cansada, pero el ambiente en la casa era extraño. Algo en el aire se sentía pesado, como si hubiera una tensión que no podía explicar. Mi abuelo estaba sentado en su sillón favorito mirando fijamente a la pared. No me saludó ni me reconoció. Estaba completamente perdido en su propio mundo. Es la enfermedad, me decía mi abuela. Ya no es él. Aquella visita fue extraña desde el primer momento. Mis abuelos no dejaban de discutir, pero había algo más en el comportamiento de mi abuela que me inquietaba. Parecía distraída como si esperara algo. A veces la sorprendía murmurando sola en la cocina o mirando por la ventana con una expresión vacía. Había momentos en los que me miraba y sentía que por un segundo sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda, pero luego se recomponía y me sonreía de manera forzada. Una noche, después de una de sus peleas más violentas, decidí quedarme despierta un poco más. No podía dormir con los gritos resonando en mis oídos. Me senté en la sala intentando distraerme con mi teléfono, pero de pronto escuché a mi abuela hablar como si estuviera discutiendo con alguien en voz baja. Me acerqué a la puerta de la cocina y lo que vi me dejó helada. Ella estaba de espaldas a mí, pero podía ver cómo sus manos se movían frenéticamente mientras susurraba algo en un idioma que no entendía. Parecía una especie de plegaria o invocación. Me quedé allí, petrificada sin saber qué hacer. Cuando terminó de murmurar, se giró lentamente y me vio parada en el umbral. Vete a dormir, querida, todo estará mejor pronto, dijo con una calma perturbadora. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Decidí no insistir. Subí a mi cuarto aunque no pude pegar un ojo el resto de la noche. A la mañana siguiente encontré a mi abuelo sentado en la cocina, pero algo en él había cambiado. No me habló ni me miró, y cuando mi abuela se acercaba parecía temerle. Me despedí de ellos y me fui de la casa con una sensación de opresión en el pecho, sin entender qué era lo que realmente había presenciado. Una semana después recibimos una llamada. Mi abuelo había muerto.
Mi abuela al teléfono me lo contó con una voz fría y distante. No hubo llanto ni hubo lamentos. Fue un simple "se ha ido". Me ofrecí a ir para ayudarla en lo que necesitara y aunque ella al principio se negó, finalmente aceptó. Sabía que se sentiría sola ahora que mi abuelo ya no estaba, pero no podía imaginar lo que me esperaba al llegar. Cuando llegué a la casa de mis abuelos, la atmósfera era aún más sofocante que antes. Mi abuela parecía estar más tranquila, pero había algo inquietante en su semblante. Algo no estaba bien. Decidí quedarme unos días para acompañarla, pero desde la primera noche cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio eran pequeños ruidos, crujidos en las paredes, puertas que se cerraban solas y el sonido de pasos en el pasillo cuando sabía que mi abuela estaba dormida. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba sugestionada por el ambiente lúgubre de la casa, pero la realidad pronto se impuso. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi una sombra al pie de la cama. Al principio pensé que era mi abuela, pero cuando intenté hablar, la sombra se desvaneció en el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero me levanté para revisar la casa. Mientras caminaba por el pasillo, escuché susurros. Estos provenían del cuarto de mi abuela. Me acerqué lentamente temblando del miedo. Los susurros eran apenas audibles, pero podía jurar que no eran humanos. Eran voces distorsionadas como si vinieran de otro lugar. Abrí la puerta lentamente y allí, en medio del cuarto, vi una figura. Era mi abuelo, o al menos lo que parecía ser él. Estaba de pie, inmóvil mirando hacia la cama. Su cuerpo era pálido, casi traslúcido, y su rostro estaba distorsionado como si algo lo hubiera desfigurado. No me atreví a moverme, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura se giró hacia mí. Sus ojos completamente negros me miraban fijamente. Corrí de vuelta a mi cuarto y cerré la puerta de golpe. No volví a dormir esa noche, y a la mañana siguiente mi abuela me miró como si supiera lo que había visto, pero no dijo nada. Esa fue la última vez que la vi con vida. Cuando regresé a la ciudad, no pude sacarme de la cabeza lo que había sucedido, y durante meses evité volver a la casa. Sentía un miedo irracional, algo que no podía explicar, y entonces un día recibimos otra llamada. Mi abuela había muerto. La noticia me golpeó como una ola de frío. Su muerte fue repentina y según los médicos no encontraron ninguna causa aparente. Simplemente dejó de respirar. Nadie podía explicarlo. Después del funeral, mi familia y yo decidimos limpiar la casa y esparcir sus cenizas en el jardín como ella lo había pedido. Cuando llegamos, el ambiente era incluso más pesado que antes. La casa parecía vacía, pero al mismo tiempo llena de una presencia que no podíamos ver ni soportar. Mientras limpiábamos, comenzaron a suceder cosas que nos dejaron helados a todos. Las sombras se movían por las paredes como si alguien estuviera caminando a nuestro alrededor. Los susurros, esos mismos que había escuchado la noche que vi a mi abuelo, volvieron a llenar la casa. Cada vez que alguien intentaba entrar al cuarto de mis abuelos, las luces parpadeaban y un frío insoportable llenaba la habitación. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sentíamos. Había algo en esa casa que no estaba bien, algo que nos estaba observando. Decidimos vender la casa de mis abuelos. Ninguno de nosotros quería volver allí. Pero cuando los vecinos se enteraron de nuestra decisión, comenzaron a contarnos historias que no conocíamos.
Al parecer, la casa siempre había tenido una reputación extraña. Algunos decían que mi abuela, desesperada por el comportamiento errático de mi abuelo, había hecho un pacto con algo oscuro para deshacerse de él. Nadie sabía los detalles, pero las historias decían que en la noche que mi abuela murió, los vecinos habían escuchado gritos provenientes de la casa, gritos que no eran humanos. Con el tiempo, la casa se ganó la fama de estar maldita. Los nuevos propietarios nunca se quedaron mucho tiempo y siempre sucedía algo. Cosas desaparecían, las puertas se cerraban solas y siempre estaban esos susurros en la noche. Nunca volví a esa casa después de la muerte de mi abuela y la verdad no quiero saber qué fue lo que realmente sucedió allí. Pero a veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar esos mismos susurros y sé que de alguna manera el pacto que mi abuela hizo sigue vigente y que alguien o algo sigue esperando.